Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Un gusto para mí poder compartir con ustedes en este momento pues un estudio bíblico bien práctico basado en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 18. Algunos requisitos esenciales para poder comprender la Biblia o comprender pues la palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar en este momento y vamos a empezar pues con este estudio bíblico que espero sea de bendición para su vida. Señor Padre, bendice este momento, bendice, Señor, este estudio bíblico. Da gracias, Señor, a tu siervo para hablar lo que está de acuerdo a tu palabra. Y también, mi Señor, que cada oyente pueda ser edificado, mi Señor, por medio de lo que tu consejo quiere hablar a sus vidas, Señor. Que el Espíritu Santo haga la obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos viendo Santiago capítulo 1, versículo 18. Un versículo conocido para algunos y tal vez para otros, pues un versículo nuevo. Pero tiene mucha importancia ese versículo en cuanto al tema que vamos a ver. Y como dije, pues requisitos esenciales para poder entender o comprender la palabra de Dios. Ahora tenemos que entender, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene características importantes, aspectos importantes para cada uno de nosotros. La Biblia, hermanos, va a revelar primeramente el pensamiento de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, usted puede ver a través de toda la Biblia, vez tras vez, el pensamiento de Dios, lo que Dios tenía planeado hacer, lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios tiene pensado hacer en un futuro. La Biblia va a revelar ese pensamiento de Dios al hombre. También la palabra de Dios, hermano, va a revelar el estado del hombre. Cada uno de nosotros tenemos un estado espiritual delante de Dios. Ninguno, sin excepción alguna, hermano, puede decir, yo no tengo una condición espiritual delante de Dios. Mire, la Biblia dice todos somos pecadores. Y cuando dice todos, no hace ningún tipo de excepción. Niños, como la persona más adulta en esta vida, pues dice la Biblia, todos son pecadores. O sea, tiene un estado espiritual delante de Dios. Y eso es lo que la Biblia le va a revelar al hombre. Ciertamente, hermano, no es el conocimiento humano el que va a dar o sacar a relucir el estado del hombre, sino es la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver algo en este aspecto. Pero la palabra de Dios, hermanos, también va a revelar el camino a la salvación. El camino a la salvación, hermano, en el cual pues el hombre tiene la oportunidad, por la pura gracia de Dios, de ser salvo. Un camino, hermano, en el cual usted y yo pues atravesamos en un momento atrás y pudimos tomar una decisión sabia, una decisión correcta para la eternidad. La palabra de Dios, hermanos, también va a revelar la condenación del pecador. Esa condenación que le espera a aquella persona que no ha recibido a Cristo como Salvador personal. Aquella persona que no ha escuchado todavía el Evangelio, o algunos que ya lo han escuchado pero lo han rechazado. Ahora, ciertamente, hermano, usted y yo también teníamos una condenación antes. Y esa condenación, hermano, era el infierno. Pero pues como ya dije hace un momento atrás, pues tenemos esa oportunidad ahora de ser salvos y que hemos atravesado por ese camino de la salvación y tenemos la seguridad de que hemos confiado en Cristo Jesús para salvación. La Biblia también va a revelar, hermano, la recompensa de ese obrero diligente. Ese obrero, hermano, que está enfocado en dar su tiempo, en dar sus fuerzas para agradar a su Señor. Ciertamente nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios y en el cielo, hermano, vamos a recibir recompensas, pero también podemos tener pérdidas. Entonces va a haber recompensa para el obrero diligente, el que está aprovechando bien su tiempo, el que está siendo diligente, el que está haciendo las cosas de una manera correcta para Dios. Entonces son cosas, hermanos, que la Biblia nos va a revelar a nosotros. Ahora, hay unos requisitos, hermanos, importantes para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y la doctrina fundamental, hermano, de la Biblia es importante para cada creyente. Y no podemos nosotros, hermanos, pretender cambiar las cosas. Lo que ya Dios ha dejado en su palabra, pues es lo que nosotros debemos
aplicar, lo que nosotros debemos conservar en nuestro corazón. Todo lo que hay en la Biblia, hermano, es para bien. Nada de lo que hay ahí es para perjudicarnos. Ahora vamos a ver más adelante pues este aspecto. Pero lo primero, hermano, que hay que ver en este estudio bíblico es que cada persona tiene que experimentar la regeneración en su propia vida. No podemos nosotros entender la palabra de Dios si no hay una regeneración. ¿Ok? Y vamos a ver qué significa esa palabra regeneración en un momento. Ahora, una persona no puede comprender, hermano, el mensaje espiritual si no ha sido regenerado. Hay personas en la calle que dicen, lo que pasa es que yo leo la Biblia, pero pues yo no entiendo mucho de lo que dice la palabra de Dios. No sé a qué se refieren estas cosas. Mire, dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona, hermanos, que no ha sido regenerada no puede entender a qué se refiere la palabra de Dios o qué quiere decirle la palabra de Dios a su vida. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, hay que experimentar, hermano, una regeneración en nuestra vida. La palabra regeneración, hermano, simplemente quiere decir un nuevo orden, un cambio total en nuestra vida, una diferencia. Las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, pues las cosas son diferentes. Ahora, en la Biblia, hermano, simplemente podemos ver dos veces esta palabra regeneración y son en el Nuevo Testamento. La primera está en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 versículo 28. Mateo 19 28 nos dice la Biblia acerca de la primera regeneración de la que se habla. Dice el versículo 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, está haciendo simplemente un énfasis en esa palabra regeneración. Va a haber un nuevo orden. Ciertamente, hermano, cuando Cristo venga a reinar en este mundo, hablando del milenio, va a haber un nuevo orden. Ese nuevo orden habla de un reino físico, visible también, que Cristo establecerá en este mundo. Ahora, ese nuevo orden, hermano, va a alterar muchas cosas. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo lo que hay, hermano, en este mundo, pues algún día va a ser destruido, y si va a ser destruido, el Señor va a traer cosas nuevas. Va a haber un nuevo orden también en cuanto a lo físico, pero también hay un nuevo orden en cuanto a lo espiritual. Mire lo que dice el libro de Tito, por favor. Tito capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Hermanos, debemos o tenemos para tener unos requisitos esenciales para poder comprender la Biblia, y uno de ellos es poder experimentar la regeneración. Dice Tito 3, 5 y 6, nos salvó. ¿Quién? El Señor Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La segunda palabra aparece aquí. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la segunda vez que aparece la palabra regeneración aparece en el libro de Tito, pero enfocada, hermanos, más bien a lo espiritual. Dice la Biblia que Él nos salvó a nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros hubiéramos hecho, que serían esas obras de justicia. Él simplemente, hermano, nos salvó por su misericordia, nos lavó, dice, por el lavamiento de la regeneración. Ahora, esa regeneración, hermanos, va a ser un cambio, va a ser un nuevo orden.
en nuestra vida. Ahora, ese nuevo orden, hermanos, espiritual, es el que nos va a llevar a nosotros a tener una vida totalmente diferente. En 2 Corintios capítulo 5, 17 está la clave de esta regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Ahora, ¿cuándo yo voy a estar en Cristo? No puedo estar en Cristo si no he experimentado la regeneración, si no he sido salvo. Ahora, si yo soy salvo, hermano, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, esa regeneración va a ser que yo sea una nueva persona. Lo que yo era antes va a quedar atrás, pero al momento que yo he recibido a Cristo, de ahí en adelante, pues mi vida va a ser diferente. Dice, las cosas viejas pasaron. Lo que yo practicaba, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de vestir. Hermano, todo eso va a quedar atrás, pero va a ser reemplazada. Va a haber un nuevo orden. Y dice todas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, va a haber algo nuevo en nosotros. Así como el día que Cristo venga, hermano, por nosotros, como dice el libro de Tesalonicenses, el día que Cristo venga por nosotros, hermano, nosotros vamos a ser levantados en las nubes y nuestro cuerpo va a ser transformado. O sea, lo viejo se va a desechar, pero vamos a ser transformados. Va a haber un cambio en nuestro cuerpo. Entonces, son cosas, hermanos, que para poder conocer y entender la palabra de Dios debe haber una regeneración primero. Ahora, hay algunos aspectos importantes en esta regeneración. Primero, hay un origen, hermano, en la regeneración. Ese origen, ¿quién es? Dios. Dice Santiago 1:18, Él no pone a otra persona por delante y no pone otra cosa por delante. Dice Él. Él. Hermano, el origen de la regeneración es Dios. No podemos alterar el origen, no podemos cambiar de dónde viene ese origen puro. Porque Dios, hermanos, es el que nos da a nosotros la oportunidad de ser regenerados. En Juan capítulo 3, versículo 3, usted ve la historia de Nicodemo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo era un principal de los fariseos, un hombre importante, tenía conocimiento porque él dijo, sabemos que has venido de Dios y que no se pueden hacer estos milagros, estas maravillas, estas señales si no está Dios con él. Él tenía un conocimiento, pero de nada vale el conocimiento si no hay una regeneración. Ahora, ¿cree usted, hermano, que Nicodemo podía entrar al reino de los cielos simplemente con ese conocimiento? No. Hay personas por muchas partes que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen el discernimiento de las cosas, no son regenerados. ¿Sabe usted, hermano, que hay iglesias, muchas iglesias que están llenas de personas con conocimiento de la Biblia, pero no han sido regenerados por la palabra de Dios? El origen es el que los va a transformar. El origen es Dios. Si alteramos, hermanos, el origen, si alteramos la Biblia, si alteramos la palabra de Dios, hermano, todo lo demás va a cambiar. Por eso hay diferentes versiones de la Biblia, porque la gente quiere alterar el origen y quiere poner lo que quiere y quitar lo que no le gusta, y por eso que hay tantas religiones torcidas en este aspecto. Entonces, el origen de la regeneración, hermanos, es Dios. No hay otro. Si usted ve Juan capítulo 1, versículo a 12, nos dice a nosotros un versículo muy importante en cuanto a la salvación, a una seguridad de salvación. Si usted va al libro de Juan capítulo 5, versículo 24, usted se encuentra otro versículo de seguridad, de salvación. Porque en la regeneración, hermano, hay una seguridad. Y esa seguridad, hermano, es Dios. Él no te va a regenerar y no va a cumplir lo que te está ofreciendo. Esa regeneración, hermano, si hay un cambio nuevo, quiere decir que, podemos decir de esta manera, hay una nueva administración. Y hermano, esa administración paga bien. Entonces, hay una regeneración porque el origen es puro.
Pero también hay un instrumento en la regeneración. ¿Cuál es ese instrumento? La palabra de Dios, es la Biblia, hermano. Y Santiago 1:18 dice ahí la palabra de Dios: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, hermanos, el instrumento de la regeneración es la palabra de Dios. Escucha, hermano, no es la persona que lleva el evangelio, no es la persona que comparte el plan de salvación, es la palabra de Dios. Por eso se le anima al ganador de almas: cuando usted sale a ganar almas, no solamente lleve folletos, lleve su Biblia, enséñale a la persona lo que dice la Biblia. Cuando yo le hablo a las personas el plan de salvación, yo le digo: mira, yo me sé los versículos, pero yo traigo la Biblia porque yo quiero que tú entiendas que es la Biblia la que te va a enseñar, no yo. Yo no soy nadie, yo me puedo equivocar y mi conocimiento pues puede ser en algún aspecto nulo, pero la palabra de Dios es la que va a convencer. Ahora, ella es el instrumento para la regeneración. Pero también hay un propósito en esa regeneración. ¿Cuál es? Que seamos primicias de sus criaturas. Dice la parte final: para que seamos, dice la Biblia, pero no quiero parafrasear, pero dice ahí la Biblia: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es el propósito? Que seamos parte de la familia de Dios. Si hay una nueva administración, si hay un origen que nos enseña a nosotros nuestra condición, si hay un instrumento que nos lleva a nosotros por el camino de la salvación, el propósito, hermano, es que seamos primicias de sus criaturas, que seamos salvos. Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él entendió que había una regeneración en su vida, porque ya no vivía él, ya no vivía su yo, ahora estaba viviendo Cristo. Había un nuevo orden en su vida. Entonces, hay un origen que es Dios, un instrumento que es la Biblia, y hay un propósito. El propósito es que seamos hechos primicias de sus criaturas. Entiende, hermano, que el incrédulo no va a entender las doctrinas de la Biblia. Estaba yo hablando con mi esposa y veíamos ahí un reportaje. La siguiente novela bíblica, Jezabel. Y ya habían dado Moisés, habían dado Josué, no sé quién más habían dado, David, Sansón, no sé quién fue. Pero mucha gente en la calle decía: oye, estoy aprendiendo mucho con esas novelas bíblicas. Una vez una señora en un metrobús, yo venía de hacer una diligencia y estaban hablando de ese tema. Y decía: oye, que la reina Séfora. Y yo dije: pero la reina Séfora, si Séfora solamente fue la esposa de Moisés. Y no se menciona de una manera tan seguida en la Biblia, pero a ella se le había enseñado que Séfora fue reina, y ella se quedó con eso, y su conocimiento es de que Séfora fue una reina. Entonces, hermanos, el incrédulo no va a conocer las doctrinas de la Biblia, no va a saber lo que Dios tiene preparado para él, porque no tiene una regeneración. Tiene conocimiento, pero no regeneración. Ahora, no lo va a entender, hermano, porque está muerto en sus delitos y pecados. No lo va a entender, hermano, porque no puede sujetarse a lo espiritual. No lo va a entender, hermano, porque no puede recibir las cosas espirituales. Tiene que haber una regeneración primero. Segundo punto, hermano, uno tiene que aceptar la autoridad de la Biblia. Aceptar lo que la autoridad es, lo que la Biblia es. Dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia dice: sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Cuando, hermano, yo estoy aceptando la autoridad de la Biblia, yo estoy dándole lugar a Dios que le corresponde. Yo voy a ser un hacedor de la palabra. No solamente voy a ser oidor. Mire, hermano, puedo tener muchos años viniendo fielmente a todos los cultos, escuchar la predicación, escuchar la escuela dominical, escuchar un devocional. Puedo estar en todo eso, hermano. Pero si solamente soy oidor y no soy hacedor, hermano, me estoy engañando yo mismo. Tengo que aceptar la autoridad. Ahora, cuando acepto la autoridad, voy a entender, hermano, y voy a aplicar lo que Dios dice antes que lo que pueda decir el hombre.
Eso es la autoridad de la Biblia. Al aceptar, hermano, esa autoridad, yo estoy aceptando lo que Dios dice, lo que no lo que dice el hombre. Pablo dijo ahí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, le dijo a la gente en el concilio, mira, juzgad entre vosotros si es mejor obedecer a vosotros, obedecer a Dios. Pedro, estaba clarito lo que estaba sucediendo. Mira, es mejor obedecer a Dios. Yo acepto la autoridad de la palabra de Dios. Hermano, de nada vale escuchar y saber que hay una autoridad de parte de Dios para el creyente, porque para el creyente la Biblia, hermano, es la autoridad principal. Pero de nada vale que yo esté escuchando y escuchando y escuchando y no estoy dispuesto a hacer. Quiero pasar sobre la autoridad, quiero hacer lo que yo creo. Ahora, cuando aceptamos, hermano, la autoridad de la Biblia, estamos aceptando que la Biblia es la palabra de Dios. Para el creyente no debe haber otra cosa, hermano, no debe haber filosofía, no debe haber otro tipo de doctrina. Mira, solamente la Biblia. Por eso yo le digo a los hermanos, mire, valore que usted tiene una Biblia en casa. Valore que usted tiene la oportunidad de abrir una Biblia en su casa, en la iglesia, en cualquier parte. Valórelo, porque usted, hermano, tiene esa gran oportunidad que tal vez otros no tienen. Y si tiene un manual donde Dios te está dando las instrucciones, te está poniendo reglas y te está poniendo restricciones en muchas cosas, mira, acepta la autoridad porque es para tu bien. Tercero, uno tiene que obedecer la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, si realmente tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos? En la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que acepta, hermano, la autoridad de la Biblia, está, hermano, sometiéndose a la autoridad de Dios. Mire, hermano, Dios ha hecho mucho por nosotros. Y Dios simplemente quiere que el hombre aprenda a ser sumiso delante de Él. Humillado delante del Señor, y Él los exaltará. Hermano, Dios quiere que nosotros estemos siendo sumisos a su autoridad. Que podamos decir, sí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Mire, nada de lo que hay en la Biblia, hermano, es perjudicial para nosotros. Lo que hay ahí, hermano, es de bendición. En cualquier estado de ánimo que nosotros estemos, la Biblia nos va a dar algo que nos puede ayudar en nuestra condición espiritual. Ahora, entendamos, hermano, que para poder entender la palabra de Dios, tengo que haber experimentado la regeneración. Tengo que aceptar la autoridad de Dios, que es la palabra de Dios. Y tengo que obedecer a la palabra de Dios. Hermano, si somos realmente cristianos, somos salvos, hermano, debemos poner en práctica estos 3 puntos. Bueno, el primero, pues, por ser salvo, lo tenemos. Hemos experimentado una regeneración total. Pero deberíamos también aceptar la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida y obedecer lo que la Biblia dice, aplicarlo. El obedecer es aplicar lo que la Biblia dice. Hermanos, un pequeño estudio bíblico, un pequeño devocional, algo pues práctico para nosotros. Espero que pueda ser de bendición. Y recuerde, esto simplemente es algo para YouTube también que estamos haciendo. Ya el devocional pues también se está dando, y el estudio bíblico se está dando los días martes y viernes a través del Facebook. Entonces espero, hermano, que pueda participar. Si no puede verlo o participar directamente en vivo en el Facebook, pues puede ver aquí en el canal de YouTube de la iglesia estos devocionales también. Pues vamos a orar en este momento, hermanos. Padre Celestial, gracias por este tiempo devocional. Bendice, mi Señor, pues lo que hemos aprendido. Ayúdanos, mi Señor, a ponerlo por obra, a dar gracias, Señor, por esa regeneración que has hecho en nuestra vida, ese nuevo orden, ese cambio, Señor. Ayúdanos a poder aceptar esa autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida, y ayúdanos a obedecer, mi Señor, a lo que la Biblia dice, que podamos, Señor, ponerlo por obra, y asimismo, mi Señor, recibir esas bendiciones por la obediencia que mostremos a ti, Señor. Gracias por todo, gracias por los hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes en este tiempo. Espero pues que sea de bendición este tiempo de devocional y estudio bíblico. Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos entonces
una próxima ocasión. Saludos.